Bienvenido y bienvenida al canal de Ayudarte Estudio de Psicología. Yo soy Ana, soy la neuropsicóloga de Ayudarte y hoy vamos a hablar sobre el miedo, una emoción que todos en algún momento hemos sentido. Si quieres saber más sobre el miedo, quédate con nosotras. Lo primero que tenemos que saber sobre el miedo es que es una emoción básica. La sentimos todos a lo largo de nuestra vida y desde el principio de nuestra existencia. Gracias a ella hemos podido sobrevivir muchos años, porque sin ella, por ejemplo, nuestros antepasados habrían sido devorados por los depredadores que había en su tiempo. Con lo cual, todas las personas sentimos miedo. Lo que pasa es que no todas reaccionamos de la misma forma ante una situación que nos resulta atemorizante. Por ejemplo, hay personas que tienen muchísimas más estrategias para hacer frente a esas situaciones de miedo que otras y sacan esas estrategias, esas habilidades que han ido aprendiendo y se enfrentan de una forma mucho más adaptativa a esa situación. Tenemos que saber que el miedo comienza en el cerebro y es el cerebro el que envía las señales al resto del cuerpo para activarlo y dar una respuesta a esa situación. Esa respuesta es la que se denomina respuesta de lucha o huida y es también la que se activa, por ejemplo, en la ansiedad. Ahora os voy a contar en qué consiste este circuito cerebral del miedo. Lo primero que tenemos que saber es que el cerebro no funciona por áreas, no funciona este área y el resto se mantienen apagadas. Lo que hace el cerebro es funcionar de forma global. Todas las estructuras están muy conectadas con otras y cuando estamos ante cualquier situación se activan de forma global. Entonces, ante una situación de miedo, lo que ocurre es que percibimos esa situación a través de los sentidos y luego esa información se envía a una pequeña estructura que se sitúa en el centro del cerebro que se llama la amígdala. La amígdala es una estructura en forma de almendra que lo que hace es ir buscando en el entorno si los estímulos que estoy percibiendo son amenazantes o no son amenazantes para mí. Y una vez que detecta que uno de ellos puede ser amenazante, lo que hace es enviar una señal al hipotálamo para que éste se active y active el resto del cuerpo. La amígdala, a su vez, tiene muchísimas conexiones con otra estructura que se llama el hipocampo. El hipocampo es el centro de la memoria, es donde tenemos guardados todas las experiencias que hemos pasado a lo largo de la vida. Entonces, la amígdala lo que va haciendo es enviarle esos estímulos que estamos percibiendo al hipocampo y el hipocampo los va comparando con los registros que tenemos almacenados, por si ya hemos sufrido en alguna situación ese miedo y activar de forma más rápida esa respuesta. Una vez que se compara, como os decía, la amígdala lo que hace es mandar una señal al hipotálamo, que es el encargado del control visceral. Es decir, es el que va a mandar una señal a través de neurotransmisores o de hormonas para que el corazón lata más fuerte, para que las pupilas se dilaten, para que yo tenga esa capacidad para luchar o para huir de esa situación que me está dando miedo. Por último, una de las estructuras más importantes en este circuito del miedo es la corteza prefrontal. La corteza prefrontal es la zona más externa del cerebro que se sitúa aquí debajo de la frente y es una de las últimas en desarrollarse en nuestra evolución. ¿De qué se encarga la corteza prefrontal? Pues se encarga de las funciones más complejas que llevamos a cabo. Por ejemplo, la resolución de problemas, la planificación, la organización, la toma de decisiones. Estas funciones son más complejas que, por ejemplo, otras como la memoria, aunque son igual de importantes, ¿vale? Entonces, en el miedo,
esta corteza prefrontal se va a activar para que yo busque una solución y elija cuál es la más beneficiosa para mí en ese momento. Ahora que ya conocéis el circuito del miedo en el cerebro, os voy a hablar de por qué en algunas etapas de nuestra vida tenemos más miedo que en otras. Los niños todavía no tienen el cerebro totalmente formado. El cerebro termina de formarse alrededor de los 20 años, 25 años, ¿vale? Entonces, los niños tienen el hipocampo y la corteza prefrontal todavía poco formadas, con lo cual no son capaces de desactivar esa alarma que enciende la amígdala. Es como que son muy instintivos, se mueven más por instinto que de forma racional. Luego en la adolescencia lo que ocurre es que el hipocampo y la amígdala están sobreexcitados, con lo cual todo lo percibo de forma más amenazante. Pero por otra parte, la corteza prefrontal no se encuentra todavía desarrollada, con lo cual las decisiones que yo voy a tomar no van a ser las más adecuadas, ni voy a ver las consecuencias que puede tener determinada conducta que yo haga. Por eso es muy normal que los adolescentes corran muchos riesgos y no vean el peligro en ninguna parte. Por otra parte, cuando ya llegamos a la adultez, tenemos desarrolladas una serie de estrategias, una serie de habilidades para hacer frente a estos miedos y además nuestro cerebro está en plena forma para funcionar y hacer que esta alarma se desactive. Para terminar el vídeo de hoy os voy a dejar 5 consejos para ayudar a vuestros hijos cuando tienen algún tipo de miedo. El primero de ellos que vamos a ver es que no debemos ridiculizar ni castigar a los niños cuando tienen un miedo. ¿Por qué? Porque igual que no elegimos sentir alegría o sentir tristeza, tampoco podemos elegir sentir miedo, no podemos elegir en qué intensidad siento yo ese miedo, con lo cual no serviría de nada reñir al niño porque no va a dejar de tener ningún tipo de miedo. Lo que sí que podemos hacer es hablar sobre el miedo con nuestro hijo, compartir qué miedos teníamos nosotros en la infancia, qué miedos tienen otras personas significativas, etcétera, porque esto le va a ayudar y va a sentirse comprendido, va a sentirse apoyado y va a llevar muchísimo mejor esa situación. El segundo consejo es que podéis practicar con ellos algunas estrategias que les ayuden a enfrentarse a ese miedo. Por ejemplo, podemos hacer una sesión de respiración profunda que hagamos en familia o podemos practicar pensamientos agradables que podemos buscar en esas situaciones que tenemos miedo. También podemos buscar algunas frases que nos ayuden a sentirnos más fuertes y si lo practicamos con ellos, de esta forma van a sentirse pues apoyados y comprendidos y se van a sentir mucho mejor. Por otra parte, el tercer consejo es que tratéis el tema de forma lúdica. Hay muchísimos cuentos, muchísimas dinámicas, muchísimas manualidades por internet que podéis buscar para trabajar el tema del miedo. Si lo hacemos de forma lúdica, le va a costar mucho menos hablar de ese tema y así vamos encontrando esas estrategias para hacerle frente al miedo. No tenemos que hacer que el niño evite aquellas situaciones que le causan miedo. ¿Por qué? Porque lo único que vamos a conseguir es que ese miedo se intensifique o se cronifique. Si yo evito ese miedo en un momento, lo que voy a obtener es un alivio temporal, pero a la larga lo que estamos haciendo es cronificar el problema. Entonces lo que podemos hacer es animarle a que se enfrente a sus miedos utilizando las estrategias que hemos practicado antes y siempre con nuestro apoyo. Por último, el quinto consejo que os voy a dar es que si el miedo es muy intenso, si no sabéis muy bien si es adecuado que lo tenga a esa edad, si le produce muchísimo malestar, interfiere en sus actividades cotidianas o le impide hacer algunas cosas que creéis que son importantes, podéis acudir siempre a un profesional que es el que os va a guiar en cómo gestionar esta situación con vuestro hijo y os va a dar pautas o va a tratar con el niño aquel miedo que le está causando tanto malestar.
Y nada más por hoy. Si os ha gustado el vídeo, darme me gusta, suscribiros y podéis pasaros también por nuestras redes sociales. ¡Chao!